El escalofriante viaje de Magallanes, Elcano, alrededor del mundo, murió 90% de la tripulación. En septiembre de 2022 se cumplieron 500 años de que una embarcación llegara a Sevilla, con 18 hombres a bordo, que pasaron a la historia por circunnavegar el mundo y dar no solo con nuevas vías para la navegación, sino también para la comercialización. Aquellos 18 hombres llegaban más viejos y delgados, porque durante 3 años tuvieron que enfrentarse a una serie de infortunios. Cuando partieron en 1519, eran 5 embarcaciones bajo las órdenes del explorador portugués Fernando de Magallanes, y en 1522 regresó una sola embarcación, y bajo las órdenes del español Juan Sebastián Elcano. El viaje diezmó la vida de la mayoría de los tripulantes. El mismo Magallanes perdió la vida en 1521. Elcano y el resto de los hombres que aún permanecían en la flota sobrevivieron a un viaje en el que la violencia y la codicia pasaron una factura muy alta. Pero también los llevaron a las mieles del reconocimiento por haber logrado la hazaña de volver con un barco cargado de especias y de haber encontrado las Islas Molucas, donde había nuez moscada y el tan preciado clavo de olor, especie con la que regresaron cargados a Sevilla. Adentrémonos en la historia de este importante viaje y conozcamos cómo murió Fernando Magallanes, qué tuvieron que pasar estos hombres, por qué llegó solo una embarcación y con apenas 18 hombres de más de 200 que zarparon desde España, y qué aportes dejó la exploración. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Solo 18 de 239 sobrevivieron del viaje. En el verano de 1519, con 5 embarcaciones y una tripulación de 239 hombres, partieron desde distintos puntos del río Guadalquivir y luego se reunieron en Sanlúcar de Barrameda, donde, según la web Ruta Elcano, permanecieron hasta el 20 de septiembre. La tripulación, algunos más que otros, tuvo que experimentar toda una serie de infortunios que hizo que solo 18 hombres de aquellos 239 pudieran regresar a Sevilla en septiembre de 1522, a bordo de una sola de las embarcaciones, de donde descendieron sucios, delgados y hambrientos, tal y como lo aseguró en su crónica el explorador veneciano Antonio Pigafetta, uno de esos 18 hombres. Un experimentado explorador portugués convenció al joven e inexperto rey Carlos I para hallar una nueva ruta que llevara a las Islas de las Especias. El viaje, que se prolongó por 3 años, había sido idea de Magallanes. Este esperaba encontrar por el oeste un camino que lo llevara hasta Asia, para dar con las Islas de las Especias, o Islas Molucas, hoy parte de Indonesia. Allí abundaban los clavos de olor, entonces muy apreciados porque duplicaba el precio de la canela y triplicaba el de la pimienta en los mercados de la India. En tanto, en el extremo occidental, y a pesar de no ser el mayor consumidor de esta especia aromática, el precio del clavo era 500 veces más elevado que el valor que tenían las Islas Molucas. Magallanes había tenido una experiencia explorando mares, pero bajo las órdenes de la corona de Portugal. Esta, sin embargo, le negó el apoyo a su idea de hallar una nueva ruta por el oeste, debido a que había sido acusado de comerciar ilegalmente con los moros. Así que se trasladó a lo que hoy es España y planteó su idea al joven e inexperto Carlos I, quien muy poco estaba empapado de lo relacionado con la experiencia de ultramar. Magallanes convenció al joven monarca de que descubrir esa ruta y dar con el territorio rico en especias podría demostrar que esas islas pertenecían a Castilla de acuerdo con lo que demográficamente demarcaba el Tratado de Tordesillas. Pero Portugal, en cuanto a nuevas rutas para el comercio, le estaba llevando ventajas a la corona de Castilla, por lo que esta última necesitaba con urgencia dar con una nueva ruta comercial a Asia. Fue por eso que Carlos I apoyó la idea de Magallanes. El viaje fue un infierno de enfermedades, hambre y violencia. El viaje fue una travesía a lo desconocido, pese a que solo 6 años antes, el conquistador español Vasco Núñez de Balboa había recorrido el mar al oeste de América y de haber cruzado por tierra Panamá. Incluso la costa atlántica sudamericana había sido explorada hasta el Río de la Plata, pero no se había encontrado un camino que llevara por el oeste y más rápido hasta las islas orientales. Magallanes acertó algunas cosas,
pero los errores abundaron en muchísimas ocasiones. Él tomó demasiados riesgos, y es que los mapas que conocía el explorador portugués subestimaban la circunferencia del planeta. Por eso lidiaron con una serie de infortunios, motines, hambrunas, enfermedades, enfrentamientos con los nativos, ejecuciones y pérdida de embarcaciones. Aquellos hombres pasaron un hambre terrible durante el viaje tras quedarse sin alimentos, y también tuvieron que resistir por meses un fuerte invierno en tierras argentinas. La tripulación, en esas condiciones, se amotinó, además de que muchos murieron de escorbuto durante el periplo. El viaje fue una experiencia espeluznante para todos, y hay que recordar que en aquella época los barcos carecían de toda comodidad o seguridad que tienen los de hoy. Magallanes fue un formidable capitán, pero su tripulación, en su mayoría de lo que hoy es España, lo odiaba, pues no le agradaba estar al mando de un comandante portugués, al que en su propia tierra consideraron un traidor, por lo que podía pagar igual a Carlos I. Esto de acuerdo con el historiador Lincoln Payne. Cristóbal Colón jamás encontró las Islas de las Especias. Los viajes que entre 1492 y 1503 hizo Cristóbal Colón a Occidente tenían un propósito: llegar a las Indias y establecer relaciones comerciales directas entre la corona de Castilla y Aragón y los reinos asiáticos. No obstante, y tras el denominado descubrimiento de América, Colón y los españoles terminaron por comprender que el Nuevo Mundo no era parte de Asia, y aunque no era en ese momento tan valorado como las especias, hallaron oro en la Española y Centroamérica. Ni siquiera con su último viaje Colón logró dar con una nueva ruta por el Atlántico, que lo llevara hasta las Islas Molucas. ¿Qué fue el Tratado de Tordesillas? Luego del regreso de Cristóbal Colón y su tripulación, surgió una disputa entre las potencias europeas, especialmente entre lo que hoy es España y Portugal. Y es que cuando Colón regresaba al reino de Castilla y Aragón, después de descubrir lo que hoy es América, se detuvo en territorio portugués para solicitar otra reunión con el rey Juan II, con el propósito de demostrarle que al suroeste de las Islas Canarias había más islas. Eso originó toda una serie de disputas, pues Portugal afirmaba que le pertenecían todas las tierras que Colón descubrió. Tal afirmación tenía sustento en el Tratado de Alcacobas, que se firmó en 1479, y en Aeterni Regis, la bula papal de 1481. Ahora bien, en 1494, y gracias al Tratado de Tordesillas, las coronas de Castilla y Aragón y la de Portugal llegaron a un acuerdo que, por medio de una línea imaginaria, dividía en dos partes el Atlántico. Las rutas orientales que rodeaban África quedaron reservadas para Portugal, así que en 1498 a la India llegaron Vasco de Gama y otros portugueses. Eso le daba ventaja sobre Castilla y Aragón. El tratado fue firmado el 7 de junio de 1494 en Tordesillas, hoy España, y después se ratificó en Setúbal el 5 de septiembre de 1494 con la firma de Portugal. Así ambas coronas se dividían las tierras recién descubiertas, fuera de Europa, y que se ubicaban a lo largo de un meridiano de 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, frente a la costa occidental de África. El tratado establecía esa línea de demarcación, la cual se hallaba aproximadamente a medio camino entre las islas de Cabo Verde, que estaban ya bajo el dominio de Portugal, y las islas que en su primer viaje Colón visitó, islas que fueron reclamadas por los dominios de Carlos I y que en el tratado se denominaron Cipango y Antilla. A Portugal le pertenecían el territorio del este, mientras que a Castilla y Aragón las tierras del oeste. Así quedaba modificada una división que anteriormente propuso el Papa Alejandro VI. El Tratado de Tordesillas fue respetado por estos imperios, pero el resto de las potencias europeas lo ignoraron, especialmente aquellas que después de la Reforma se hicieron protestantes. Al viajar hacia el oeste, la corona de Castilla y Aragón, ya bajo el control de Carlos I, evitaría incumplir el Tratado de Tordesillas. ¿Quién fue Fernando Magallanes? Fernando Magallanes fue el explorador portugués al que se le atribuye el haber sido el autor intelectual de la primera expedición para circunnavegar el mundo. Nació en 1480 en una familia de la nobleza portuguesa menor y llegó a ser un marinero y oficial naval muy hábil que navegó al servicio de la corona portuguesa en Asia entre 1505 y 1513. Luego sirvió a la corona de Castilla y Aragón entre 1519 y 1521. Magallanes era de carácter fuerte, un intrépido navegante y ferviente creyente, además de ser un valiente hombre de armas. Mientras estuvo al servicio de lo que hoy es España, emprendió su tan ansiado viaje para dar con una ruta más corta por el oeste, a través del Atlántico,
y así llegar más rápido a las islas orientales, donde crecían las especias y se encontraban piedras preciosas. El viaje que inició en 1519 los llevaría más allá de América, hasta llegar a lo que hoy es Filipinas, en las aguas del Pacífico, bautizado así por Magallanes, quien percibió aquellas aguas bastante tranquilas y agradables. Magallanes murió el 27 de abril de 1521 por una flecha envenenada cuando mantenía un combate con los habitantes de la isla de Mactán, hoy parte de Filipinas. Antonio Pigafetta afirmó en su crónica: «Todos se abalanzaron sobre él con lanzas de hierro y bambú. Por esa razón no pudo llegar al destino que se había propuesto». La tripulación dejó el cuerpo atrás y continuó. Tras la muerte de Magallanes, el europeo que asumió el control del viaje fue Juan Sebastián de Elcano. ¿Quién era Elcano? Elcano nació en Guetaria, Guipúzcoa, y cuando inició el viaje como parte de la tripulación de Magallanes, tendría más o menos unos 32 años. Comenzó su experiencia marítima en la pesca y en barcos mercantes. Fue un armador de barcos. No obstante, infringió la ley real, pues para pagar a sus hombres, vendió su barco a unos saboyanos. Y aunque no hay certeza de ello, algunos historiadores han sugerido que la razón por la que aceptó ir en el viaje de Magallanes fue para redimir su culpa ante Carlos I. Cuando partió en 1519, abordó como gran maestre de la nao Concepción, donde mantuvo un bajo perfil durante los primeros meses. Elcano dirigió Brunei, la expedición hasta las Islas de las Especias, o Islas Molucas, tras la muerte de Magallanes. Allí solo decidió abordar la nao Victoria, que iba cargada especialmente de clavos de olor. Tras llegar a Sevilla, Elcano tuvo fama y muchos honores por parte de Carlos I. Por ejemplo, un escudo con un globo terráqueo en la cimera, y sobre el que estaba la inscripción Primus circumdedesti me, o el primero en circunnavegarme. Además, lo compensó con una renta vitalicia de 500 ducados de oro al año, de manera que fue Elcano quien, al final, recibió los honores que Magallanes deseaba. ¿Quién era el rey Carlos V o Carlos I de España, que financió la expedición de Magallanes? Carlos I fue el rey de Castilla, Aragón y Navarra, y archiduque de Austria. Sus dominios se extendían por Europa desde España y los Países Bajos, hasta Austria y el reino de Nápoles, y llegaba a la América española. Luchó por mantener el catolicismo ante las crecientes fuerzas del protestantismo. También mantuvo una lucha en contra de la creciente presión otomana y francesa, incluso contra la hostilidad del Papa. Apoyó el viaje de Magallanes en pro de hacer que los dominios de su reino no se vieran cada vez más reducidos por los avances que en comercio iba teniendo Portugal. El que ya bajo el mando de Elcano, sus súbditos hayan conseguido una nueva ruta para llegar más rápido por el oeste a las Islas de las Especias fue un gran logro para él. Terminó abdicando en favor de su hijo Felipe II sobre lo que luego serían los Países Bajos y España. También abdicó al título de emperador en favor de su hermano Fernando I. Tras su abdicación, se retiró a un monasterio. Su salud estaba muy deteriorada. Por décadas luchó contra la gota. Tenía 5 embarcaciones con 239 hombres. Como dijimos antes, Magallanes partió en 1519 con 5 embarcaciones: la nao Trinidad, la nao Concepción, la nao San Antonio, la nao Santiago y la nao Victoria. Al inicio del viaje, la nave capitana era la Trinidad, donde iba Magallanes. Solo una de ellas, la nao Victoria, volvió a Sevilla en septiembre de 1522. Llevaba 45 tripulantes y en un principio estuvo capitaneada por Luis de Mendoza. Por su parte, la nao Santiago, que llevaba 31 tripulantes y estuvo a cargo de Juan Serrano, naufragó en las actuales costas de la Patagonia, Argentina, el 3 de mayo de 1520. La nao San Antonio llevaba un total de 57 tripulantes y su capitán inicial fue Juan de Cartagenas. Esta embarcación se separó de las otras y regresó a Sevilla el 6 de mayo de 1521 al mando de Esteban Gómez, quien decidió que su rey debía saber del hallazgo del estrecho. Y es que el 1 de noviembre de 1520 la tripulación de la nao San Antonio se sublevó en lo que hoy se conoce como el Estrecho de Magallanes. No obstante, la corona juzgó a estos tripulantes por no completar la travesía. En su defensa argumentaron que Magallanes era un cruel déspota. La nao Concepción tuvo como capitán a Gaspar de Quesada y llevaba un total de 44 tripulantes, entre ellos estaba Elcano. La embarcación se encontraba en muy mal estado, razón por la que fue abandonada y posteriormente quemada en 1521, mientras estaban en Filipinas, específicamente frente a la isla de Bohol. A esta nave le faltaba tripulación para poder seguir navegando. La nao Trinidad estaba también muy deteriorada, lo que hizo que en una tormenta se hundiera luego de haber llegado a las Molucas. De los 62 tripulantes que llevaba, solo 17 sobrevivieron,
Su capitán era el mismo Magallanes. Los portugueses tenían apresada esta nave cuando se hundió. La tripulación total estaba compuesta por un total de 239 hombres de procedencias variadas. Había entre ellos nativos de lo que mucho después pasó a ser España, como también vascos, portugueses, franceses, alemanes, italianos, griegos, etc. Vale decir que el número de la tripulación varía según la fuente que se consulte. Algunas otras hablan de 240 y otras de 250 hombres. Partió de Sevilla el 10 de agosto de 1519. Magallanes partió del muelle de Las Muelas, en Sevilla, por las aguas del río Guadalquivir, el 10 de agosto de 1519. Las 5 embarcaciones desembocaron en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, un puerto del Océano Atlántico, lugar del que zarparon el 20 de septiembre de 1519, después de ultimar todos los detalles del viaje. Travesía hasta la Patagonia. En el viaje, Magallanes y toda su flota pasaron por Tenerife, en Canarias, lugar en el que hicieron escala. Después continuaron con su viaje para atravesar el Atlántico. Pasaron cerca de las islas de Cabo Verde y de las costas de Sierra Leona. Mientras estaban en la travesía, el clima fue empeorando. Había fuertes vientos, borrascas y corrientes de agua. Navegar en esas circunstancias era sumamente peligroso, por lo que la tripulación se detuvo para esperar el cese del mal tiempo. Fue luego de 4 meses de haber partido de Sevilla que lograron llegar a las costas americanas. Llegaron el 13 de diciembre de 1519 a lo que hoy es Río de Janeiro, en la bahía de Santa Lucía. Allí pasaron 13 días reparando sus embarcaciones y se abastecieron de enseres que intercambiaban con los lugareños a cambio de espejos, cuchillos, campanas, peines, etc. El 27 de diciembre decidieron continuar con su camino hacia el sur, a lo largo de la costa de América del Sur, hasta que llegaron a Río de la Plata. A medida que iban avanzando hacia el sur, se encontraban con borrascas, tormentas y temperaturas en descenso. Luego de tantos intentos infructuosos buscando el estrecho, terminaron por pasar el invierno en Puerto San Julián, donde se quedaron 5 meses. Sublevación durante la invernada. A tan solo un día de haber desembarcado en San Julián, Magallanes tuvo que enfrentar un nuevo motín. Ya antes había tenido que enfrentar uno liderado por el ex capitán de la nao San Antonio, Juan de Cartagena, mientras hacían la travesía del Atlántico. El liderazgo de Magallanes seguía siendo cuestionado por los capitanes castellanos, ya que lo acusaban de poner en riesgo a toda la flota. Cartagena y Quesada, aproximadamente a la medianoche del domingo de Pascua y de manera encubierta, llevaron a bordo de la nao San Antonio a 30 hombres armados que cubrieron su rostro con carbón. Esto era una emboscada contra Álvaro de Mezquita, a quien Magallanes nombró capitán del barco tras descubrir los planes de Cartagena. Mezquita era primo de Magallanes y la nao San Antonio terminó siendo sometida. La única embarcación que no se unió al motín fue la Santiago, además de la Trinidad, que era la que el mismo Magallanes dirigía. Pero luego unos hombres, tras ser persuadidos, fueron llevados ante Magallanes, y este supo así los detalles del amotinamiento. Finalmente, con sus maniobras, Magallanes terminó por someter a los hombres después de que su alguacil, Gonzalo de Espinosa, apuñalara a Luis Mendoza, capitán de la nao Victoria. Cartagena, Quesada y los demás, amotinados, fueron llevados a un juicio. Quesada fue decapitado por su propio hermano adoptivo y secretario, Luis Molina, quien pidió clemencia a Magallanes. El cuerpo de los 2 principales instigadores, Mendoza y Quesada, fueron descuartizados. Otros 2 amotinados fueron abandonados en una isla cercana para que murieran allí. Y otros 40 hombres fueron encadenados durante el invierno y obligados a hacer trabajos forzosos. Entre estos hombres estuvo Juan Sebastián Elcano. Navegación en el estrecho de Magallanes. El 18 de octubre de 1520 retomó la búsqueda del Paso. Para entonces, ya la nao Santiago se había hundido y solo sobrevivieron 37 de sus tripulantes. La flota siguió un camino que los llevó a un estrecho por el que antes, y debido a una tormenta, la nao Concepción y la nao San Antonio se habían apartado del resto de la flota. Ese camino terminó siendo el estrecho que buscaban, pues a medida que avanzaban, encontraban más aguas saladas y profundas. Esto es lo que se conoce hoy como el Estrecho de Magallanes. Llegaron el 28 de octubre a una isla del estrecho, por la que se podía acceder en una de 2 direcciones. La orden de Magallanes fue dividir las embarcaciones para explorar ambos caminos y en unos días volver a reagruparse, pero a la nao San Antonio no se le volvió a unir. Gonzalo de Espinosa dirigió un pequeño barco para explorar los confines del estrecho y fue así como 3 días después consiguieron la desembocadura del Océano Pacífico. Cuando Espinosa notificó la novedad a Magallanes, este lloró de alegría, según relató en su crónica Antonio de Pigafetta. Llegada a Filipinas.
A Filipinas llegaron el 16 de marzo de 1521 y allí estuvieron hasta el 1 de mayo. De acuerdo con los registros, este fue el primer contacto que los europeos tuvieron con el lugar. Magallanes se detuvo ahí porque tenía la intención de convertir a los habitantes al cristianismo. Hubo algunos intercambios amistosos entre los tripulantes y los nativos, como los que se dieron con lugareños amigables de la cercana isla de Zuluán. En Limasaua, el esclavo malasio de Magallanes, a quien tenía desde 1511, descubrió que podía comunicarse en malayo con los nativos. Llegó un momento en el que los tripulantes propusieron a Magallanes continuar su viaje hasta la isla de las Especias, pero el portugués prefirió adentrarse más en Filipinas. En cada parada, Magallanes hacía una demostración de las armas de la flota para impresionar a los nativos. Algunos comenzaron a ser bautizados. No obstante, en la isla de Mactán las cosas serían diferentes, pues hubo resistencia para convertirse al cristianismo. El nombre del líder de esta resistencia era Lapu Lapu. Magallanes ordenó que se quemaran las casas de estos lugareños. Todo esto daría lugar a la batalla de Mactán. El explorador portugués reunió una fuerza de 60 hombres armados, pero este número no se comparaba con la cantidad de nativos, la cual Pigafetta estimó en 1.500 hombres. Las fuerzas de Magallanes fueron derrotadas y el navegante portugués pereció en este enfrentamiento. Para el 1 de mayo se produjo otra masacre. 27 europeos murieron. Ante el descenso en el número de tripulantes, decidieron que 3 embarcaciones eran muchas y quemaron la nao Concepción. Así que solo quedaban 2 naves, la nao Trinidad y la nao Victoria, las cuales deambularon por el sudeste asiático durante 6 meses en búsqueda de las Islas de las Especias. Regreso a España capitaneado por Elcano. Al final, luego de tantos traspasos de mando, Elcano terminó por tomar el control y el 8 de noviembre llegaron a las Molucas. Para el 15 de diciembre las 2 embarcaciones estaban repletas de clavo e intentaron zarpar, pero la nao Trinidad se estaba llenando de agua debido a su deterioro. Los intentos por repararla fueron infructuosos y decidieron dejarla para que saliera luego con los 12 tripulantes que quedaron a cargo. Así que primero salió la nao Victoria con destino a Sevilla, donde llegó en septiembre de 1522. La nao Trinidad salió después y tomó una ruta oriental, pero los portugueses la capturaron y finalmente terminó hundiéndose en una tormenta. Navegación por el Índico Sur, sin más ayuda que los astros celestes. En el transcurso del viaje, los navegantes observaron algunas cosas. Se dieron cuenta de que, desde el hemisferio sur, la dispersión de los astros celestes en el firmamento era diferente. Sobre este particular también escribió Antonio de Pigafetta en su crónica, quien dijo textualmente lo siguiente: el polo antártico no goza de las mismas constelaciones que el ártico, viéndose en él 2 grupos de pequeñas estrellas nebulosas, que parecen nubecillas, a poca distancia uno de otro. El catedrático de astrofísica, Jesús Gallego, maestro del Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid, señaló: la observación del cielo ha sido siempre muy importante para los navegantes, porque ayuda a resolver lo que se conoce como el problema de la longitud. Es fundamental, desde el punto de vista de la navegación, saber dónde se encuentra el barco. Cuando la nao Victoria estaba ya cargada con las especias de las Islas Molucas, y ya los pocos tripulantes que quedaban hacia el viaje de regreso a Sevilla, por meses navegaron por el Océano Índico Sur sin hallar tierra. Así, navegando por un paralelo, llegaron al Cabo de Buena Esperanza, y luego, tras bordear el continente africano, llegaron a Sevilla en septiembre de 1522. ¿Qué es el escorbuto que mató a tantos navegantes de los barcos de Magallanes? El escorbuto es el resultado de la falta de vitamina C, o ácido ascórbico, y fue la enfermedad que terminó con la vida de muchos de los tripulantes de los barcos de Magallanes. Según J. Store Daily, 30 hombres murieron a causa de esta enfermedad. Los primeros síntomas son debilidad, fatiga y dolor en brazos y piernas. Muchos de los tripulantes padecieron de escorbuto porque los alimentos frescos se habían agotado y el organismo de los afectados carecía de vitamina C, una vitamina indispensable para que los cuerpos puedan producir colágeno, tan importante para que se formen los huesos, la piel, los cartílagos y vasos sanguíneos. Estos hombres tenían por lo menos 3 meses de navegación sin consumir verduras ni frutas frescas. Según el sitio web Google Arts and Culture, fue mientras cruzaban el Océano Pacífico que comenzaron a quedarse sin comida y a ver signos de escorbuto. Si la enfermedad no se trata, es muy probable que el número de los glóbulos rojos disminuya, además de que se produzcan enfermedades en las encías, sangrado en la piel y cambios en el cabello.
Cuando se deja avanzar el escorbuto, podría haber otras consecuencias como cambios en la personalidad y mala cicatrización de las heridas, hasta que debido a una infección o hemorragia, la persona muere. ¿Cuándo murió Elcano? Elcano falleció en 1526, en el Océano Pacífico, después de ingerir un pez bastante grande, probablemente un barracuda, lo que le provocó una intoxicación a él y a todos los que comieron del enorme pez. El descubrimiento del Estrecho de Magallanes cambió el mundo para siempre. La corona de Castilla y Aragón tenía una nueva ruta que le facilitaba el comercio y que, además, comenzó a hacerse parte de los mapas. Y aunque el explorador portugués no vio concretado su sueño, el viaje que tanto defendió terminó por dar con su destino, algo que nunca logró Cristóbal Colón. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más del escalofriante viaje de Magallanes Elcano alrededor del mundo, en el que murió 90% de la tripulación. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.